En el silencio de una fábrica abandonada, la luz del atardecer se cuela entre cristales rotos y el viento arrastra polvo que danza como recuerdos olvidados. El eco de una máquina que ya no vibra se funde con el susurro de los metales cansados. En cada esquina del mundo, lo que una vez fue orgullo de la humanidad yace desmenuzándose bajo el peso del tiempo, como un testimonio de la promesa rota de la eternidad. Porque, en una era de progreso, parece que todo está hecho para pudrirse. Para comprender esta paradoja, debemos retroceder a los albores de la revolución industrial, cuando los talleres de hierro y los primeros ensamblajes prometían productos para toda la vida. Las campañas publicitarias de la década de los 50 mostraban electrodomésticos relucientes bajo la frase "hecho para durar", como si cada pieza fuera una reliquia destinada a pasar de generación en generación. Aquellos lemas no eran meras palabras, eran sellos de una cultura que veneraba el legado, que veía en la durabilidad un símbolo de progreso y de responsabilidad social. Sin embargo, aquel sueño de permanencia comenzó a resquebrajarse cuando la química del siglo XX introdujo el plástico como material dominante. La sustitución de metales nobles por polímeros baratos permitió producir en masa a precios nunca antes vistos, pero también introdujo una fragilidad oculta bajo la apariencia de ligereza. El crujido de una botella de plástico al romperse, tan distinto al tintineo metálico de los objetos de antaño, anunciaba la llegada de una nueva era, la de lo desechable. Si alguna vez has comprado algo con la promesa de para siempre, cuéntame en los comentarios cuál fue y si todavía funciona. Tu experiencia es un vestigio vivo de esa transición. A medida que la producción en masa se afianzó, surgió una lógica más insidiosa, la obsolescencia programada. Desde los años 70, empresas comenzaron a diseñar productos con una vida útil limitada, no por limitaciones técnicas sino por una estrategia deliberada de incentivar el consumo constante. Los diagramas de circuitos que se degradan intencionalmente, los relojes de arena digitales que marcan el fin de la utilidad, todo forma parte de un plan donde la duración se vuelve una variable controlada. La famosa disputa sobre la vida útil de las bombillas incandescentes, que fueron sustituidas por luces más eficientes pero también por modelos diseñados para apagarse antes de lo necesario, ilustra cómo la legislación intentó, sin mucho éxito, frenar este proceso. Los smartphones de última generación son otro ejemplo palpable. Cada año, los fabricantes lanzan dispositivos con baterías que pierden capacidad rápidamente, obligando al usuario a reemplazar el aparato o a vivir con una autonomía reducida. Las cifras de residuos electrónicos, que ascienden a millones de toneladas al año, convierten al e-waste en el nuevo desierto de nuestra civilización, dejando cicatrices del consumo que se extienden por los paisajes urbanos y rurales. ¿Crees que la legislación debería obligar a la reparabilidad? Deja tu opinión abajo, la conversación nos ayuda a comprender el futuro que queremos construir. La cultura del descarte se alimenta de una psicología que premia lo nuevo sobre lo duradero. El fast fashion y los productos de un solo uso se presentan como símbolos de modernidad, mientras que la gente, impulsada por el efecto de la novedad, reemplaza la ropa después de una temporada y desecha tazas de café que se vuelven polvo en cuestión de minutos. El placer inmediato supera la valoración a largo plazo, y el costo hundido nos empuja a seguir consumiendo sin mirar atrás. Las ciudades se llenan de contenedores rebosantes, y los vertederos se convierten en testigos mudos de una sociedad que ha perdido la capacidad de reparar. En medio de este panorama, los sonidos del viento que atraviesa las fachadas vacías y el crujido de los materiales que ceden bajo la presión del tiempo nos recuerdan que la decadencia no es solo física, sino también cultural. Cada objeto que se descompone lleva consigo una historia, una huella de los sueños y las decisiones de quienes lo crearon. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después profundiza todavía más en los mecanismos que han llevado a nuestra civilización al borde del olvido. Dale like si esto resonó contigo, y sigue con nosotros mientras desentrañamos los últimos capítulos de esta tragedia silenciosa. Y así, mientras la bruma del ocaso se cuela entre los escombros de fábricas que alguna vez fueron catedrales del progreso, la voz del relato no puede cesar sin arrojar luz sobre los destellos de esperanza que surgen entre la sombra.
En los últimos años, una corriente silenciosa ha comenzado a gestarse en los talleres de barrio, en los mercados de pulgas y en los corazones de quienes todavía creen que la dignidad del objeto puede trascender su vida útil declarada. Este movimiento, llamado a veces derecho a reparar, no es una mera moda pasajera, es la respuesta de una cultura que se niega a aceptar la muerte programada como sentencia irrevocable. Los artesanos contemporáneos, lejos de ser simples mecánicos, son ahora guardianes de la memoria material. Cada tornillo que vuelven a colocar, cada chip que sustituyen, cada fibra de tela que remendan, constituye un acto de resistencia contra la lógica del descarte. En ciudades donde los contenedores de residuos se han convertido en monumentos a la ingratitud, aparecen espacios modestos, mesas de madera, luces colgantes, herramientas alineadas con precisión, donde la gente se reúne para compartir conocimientos, intercambiar piezas y, sobre todo, reencontrar el valor intrínseco de lo reparable. Los cafés de reparación, por ejemplo, son refugios donde la conversación fluye entre el crujido de los objetos que cobran nueva vida y el susurro de las historias que los acompañan. Allí, un viejo televisor de tubo, que alguna vez iluminó la sala de estar de una familia, vuelve a latir con la energía de una generación que aprendió a cuidar antes de consumir. Esta práctica no solo tiene un impacto ambiental palpable, también reescribe la narrativa social del consumo. Cuando una comunidad decide reparar en lugar de desechar, se está declarando contra la idea de que la novedad es sinónimo de progreso. La psicología del efecto de la novedad, que antes alimentaba la vorágine del consumo rápido, se ve confrontada por la satisfacción profunda que produce devolver a la vida un objeto que muchos habían considerado obsoleto. El placer inmediato, que antes se hallaba en la adquisición de lo nuevo, se transforma en una gratificación más duradera, una que se nutre del esfuerzo, del aprendizaje y del sentido de pertenencia a una tradición que valora la continuidad. Los datos que emergen de los estudios sobre la reparación indican que, a nivel global, la reutilización de aparatos electrónicos podría reducir la necesidad de extraer materias primas en una proporción equivalente a varios millones de toneladas al año. Cada kilogramo de metal que se ahorra, cada gramo de plástico que no se convierte en polvo, representa un alivio para los ecosistemas que han sido asediados por la extracción indiscriminada. Además, el impulso de la economía circular, que promueve el diseño de productos pensando en su reutilización, su reparación y su reciclaje, está ganando terreno en los círculos legislativos. En algunos países, se han aprobado normas que obligan a los fabricantes a ofrecer manuales de reparación, piezas de repuesto durante un periodo prolongado y a diseñar dispositivos que faciliten su desmontaje. Estas políticas, aunque todavía incipientes, marcan una ruptura con la era del producto de una sola vida. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. Las grandes corporaciones, que durante décadas han tejido sus modelos de negocio alrededor de la obsolescencia, continúan ejerciendo una influencia considerable sobre los marcos regulatorios. La resistencia que encuentran los legisladores al intentar imponer normas de reparabilidad revela la tensión entre el poder económico y la voluntad colectiva de preservar lo que se ha creado. En este duelo, la voz del ciudadano cobra relevancia, la presión social, la demanda de transparencia y la movilización de los consumidores conscientes son los pilares que pueden inclinar la balanza. Cuando la gente decide no comprar un dispositivo que no pueda ser reparado, o cuando elige apoyar a marcas que adoptan prácticas sostenibles, está enviando un mensaje claro a los fabricantes. La durabilidad ya no es una promesa vacía, sino una expectativa legítima. A nivel individual, cada decisión cuenta. Cuando una persona opta por reparar su bicicleta en lugar de comprar una nueva, está participando en una cadena de acciones que, acumuladas, generan un impacto significativo. Cada vez que alguien elige una prenda de segunda mano, está prolongando la vida de un tejido que, de otro modo, habría terminado en un vertedero. Cada gesto de reparación, por pequeño que parezca, se convierte en un testimonio de que la historia de los objetos no tiene por qué concluir con su degradación prematura. En la larga crónica de la humanidad, los artesanos de la reparación están reescribiendo capítulos que habían sido borrados por la corriente del descarte.
La reflexión final sobre este proceso nos lleva a considerar la naturaleza misma del tiempo y la memoria. Los objetos, como los seres humanos, son portadores de relatos que se entrelazan con nuestras propias vivencias. Cuando una lámpara de metal, que iluminó la primera casa de una familia, se vuelve a ensamblar después de décadas de silencio, no solo recupera su función práctica, revive también los recuerdos de los momentos que una vez albergó. En esa luz renacida se percibe la sombra de la impermanencia, pero también la posibilidad de trascenderla. La decadencia, entonces, no es un destino inevitable, sino una condición que podemos mitigar mediante la intención consciente de preservar, reparar y honrar lo que nos rodea. En los últimos fragmentos de este relato, la cámara se aleja lentamente de la fábrica abandonada, mientras el sol se oculta detrás de una línea de horizonte que parece fundirse con el polvo del pasado. El sonido del viento, ahora más suave, lleva consigo el eco de voces que llamaron a la reparación, a la reflexión y a la acción. La escena invita al espectador a preguntarse, ¿qué legado queremos dejar a las generaciones futuras? ¿Seremos recordados como los arquitectos de una era de descomposición o como los custodios de una cultura que aprendió a valorar la permanencia más allá del brillo efímero? Si este viaje te ha abierto los ojos a la magnitud de la crisis y a la fuerza de los movimientos emergentes, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Quizá hayas experimentado alguna reparación que haya marcado una diferencia en tu vida, o tal vez conozcas iniciativas locales que estén transformando la manera en que entendemos el consumo. Tu experiencia es un hilo más que enriquece el tapiz de esta historia colectiva. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, pues los capítulos que aún quedan por explorar nos llevarán a descubrir cómo la tecnología, la política y la creatividad humana pueden converger para crear un futuro donde la durabilidad no sea una excepción, sino la norma. Cada me gusta es un gesto que refuerza la voz de la preservación y nos ayuda a llegar a más personas que buscan comprender y cambiar esta realidad. Acompáñanos mientras continuamos desentrañando los últimos episodios de esta tragedia silenciosa, y juntos, quizás, podamos transformar el susurro del desgaste en el canto de la renovación. El eco de la fábrica, ahora apenas un murmullo entre los corrillos de hierba alta, nos recuerda que la historia no se detiene en la caída de los muros, sino que continúa en los gestos cotidianos de quienes eligen reparar en lugar de desechar. Cada tornillo que se vuelve a apretar, cada tela que se remienda, cada circuito que se recupera, es una pequeña resistencia contra la corriente imparable del descarte. En este punto del relato, la cámara se detiene sobre una mano arrugada que sostiene una vieja lámpara de hierro. Su filamento aún brilla con la luz tenue de los recuerdos de una época en que la durabilidad se medía en generaciones, no en ciclos de venta. La pregunta que surge, como una sombra al anochecer, es si esa llama puede volver a encenderse en la conciencia colectiva. Podemos reescribir el contrato implícito entre el creador y el consumidor, sustituyendo la premisa del usar y tirar por la del cuidar y conservar. La respuesta no yace en un solo discurso, sino en la suma de innumerables actos que, como granos de arena, forman la costa que moldea el futuro. Cuando un vecino comparte la receta para restaurar un mueble de roble, o una comunidad organiza un mercado de trueque de aparatos reparados, se siembra una semilla que desafía la lógica de la obsolescencia programada. Los movimientos emergentes que surgen de los talleres de reparación, de los colectivos de economía circular y de las iniciativas de legislación que exigen la disponibilidad de piezas de repuesto, son los nuevos custodios de una era que aún puede redimirse. Cada ley que obliga a los fabricantes a ofrecer manuales de desmontaje, cada programa que certifica la vida útil mínima de los productos, se convierte en una piedra angular sobre la que se erige una arquitectura de permanencia consciente. No se trata de volver a los tiempos de acero forjado y madera maciza, sino de fusionar la innovación tecnológica con una ética de sostenibilidad que valore la extensión del ciclo de vida como un atributo esencial del diseño. En los últimos minutos de este viaje, la luz del atardecer se vuelve más dorada, como si el horizonte quisiera ofrecer una promesa de renovación. Las sombras que se alargan sobre la estructura derruida no son solo señales de pérdida, sino trazos que delinean la forma en que podemos reconstruir. El susurro del viento,
ahora suave, lleva palabras de aliento: reparar es resistir, cuidar es crear. Esa frase, que parece emerger de las propias paredes, invita a cada espectador a preguntarse cuál será su aporte a esta nueva narrativa. ¿Qué acciones concretas estás dispuesto a emprender para prolongar la vida de los objetos que te rodean? ¿Has descubierto alguna técnica de reparación que te haya sorprendido, o conoces alguna iniciativa local que esté transformando la forma en que la comunidad consume? Deja tus experiencias en los comentarios. Compartir esas historias es como añadir un ladrillo más a la construcción de una cultura que respete la durabilidad. Si este recorrido ha encendido en ti la llama de la reflexión, te animo a darle al pulgar hacia arriba, no solo como gesto de aprobación, sino como señal de que deseas que más voces escuchen este llamado a la preservación. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada nuevo episodio será una pieza del rompecabezas que estamos armando juntos, una pieza que habla de tecnología, política y creatividad orientadas a un futuro donde la durabilidad deje de ser la excepción y se convierta en la regla. Tu participación, tu voz y tu compromiso son los hilos invisibles que sostienen este tapiz de memoria y esperanza. Así, mientras el sol se oculta tras la línea del horizonte, la cámara se aleja lentamente, dejando atrás la fábrica y llevando consigo la certeza de que, aunque la decadencia haya dejado su marca, la voluntad humana puede convertir ese susurro en un canto de renovación. Que este último eco resuene en tu interior y te inspire a ser parte del cambio que deseamos ver en el mundo.